vamos a ver el capítulo 3, la descripción general del motor de reacción y los tipos de motores. Lo primero que nos dicen en la introducción, pues que las turbinas son motores térmicos de combustión interna, en el que la energía química contenida en el combustible se transforma en energía cinética de una corriente de gas, y que eso es lo que genera el empuje. Entonces, por llegar al fondo de las definiciones, el motor térmico, pues motor es aquella máquina capaz de transformar una energía en trabajo. Motor térmico es aquel que la energía que transforma es la energía química contenida en un combustible a base de quemarlo. Quema el combustible, genera calor y aprovecha esa energía térmica de alguna manera para generar trabajo. Lo de motor térmico de combustión interna es porque el combustible que se quema dentro del propio motor. Bueno, de ahí la definición de que es motor térmico de combustión interna. También se ven aquí las ventajas que suponen los motores de reacción frente a los motores de hélice. Nos dice que tiene una mejor relación peso-potencia, ¿vale? Que tiene una mejor eficiencia a altas velocidades. Nos recuerda también que las hélices tienen problemas cuando la punta de la hélice alcanza velocidades próximas a la velocidad del sonido. Entonces eso limita mucho su velocidad de giro y con ello la velocidad que puede alcanzar el avión. Y otra de las ventajas que dice de los motores de reacción es que pueden salir de la atmósfera. Pues los motores, para que puedan salir de la atmósfera, los motores de reacción tienen que llevar su propio combustible, los motores o el aparato tiene que llevar su propio combustible y también su propio comburente. Es decir, lo que se utiliza como comburente generalmente es el aire atmosférico, y si quieres salir de la atmósfera, pues tienes que llevar tu propio comburente. En esta imagen de abajo lo que nos está representando es que los motores de hélice basan su funcionamiento en mover grandes gastos pero a baja velocidad, mientras que los motores de reacción basan su funcionamiento en mover pequeños gastos o menores gastos pero a muchísima más velocidad. Muy bien. El tema, como decimos, es una descripción general de los motores de reacción, y entonces en el punto 3.1 pues habla de los componentes fundamentales de esta reacción de la reacción. En primer lugar tenemos el difusor de admisión. Es verdad que hemos comentado en clase, hemos hablado del difusor. Pues el difusor de admisión sabemos que es la zona de captación de aire, en la que parte de la energía cinética, debida a la velocidad del aire, pues se transforma en un aumento de presión. Y también hemos comentado la forma de depender de si están motores subsónicos. Imágenes de esto sí es un esquema, y aquí está representando al difusor, en el cual pues es eso, la zona de captación de aire. Se produce una precompresión antes de que el compresor, que ahora veremos, pues haga su trabajo. Este sería un motor subsónico, y este estaría representando un motor supersónico, en el cual la forma pues es algo diferente. Y el caso es que aquí está la entrada, este sería el difusor, y lo que se está pretendiendo es una compresión para que aumente la temperatura de ese gas, de ese aire, y se inflame la mezcla aire-combustible cuando se inyecte el combustible. Volvemos al libro. Después del difusor pues viene el compresor. El compresor es una turbomáquina que aumenta la presión del aire con el trabajo aportado por la turbina. Vale. O sea, es un compresor, comprime el aire, de acuerdo, pero ya no es, por decirlo de alguna manera, de forma gratuita, sino que ya necesitamos un trabajo. Gastamos trabajo en comprimir aire. La energía se la da la turbina, pero es la parte esta del motor, es porque en los gases y la impulsan, la obligan a girar. Ese movimiento se transmite a través de una energía al compresor, y por lo tanto la turbina es la que está dando la energía al compresor para comprimir el aire.
Tenemos de dos tipos, axiales y centrífugos. Los axiales mantienen la dirección del flujo de aire siempre más o menos paralela al eje de la turbina. Mientras los centrífugos cambian la dirección es impulsar la periferia. También a ver del compresor centrífugo y el compresor axial. Pues aquí estamos viendo un compresor centrífugo en el cual el aire entra por aquí y la turbina, el compresor que está girando, lo que hace es impulsar el aire hacia la periferia. Lo empuja hacia estas canalizaciones que tenemos aquí, ¿vale? Y de ahí el aire comprimido acaba llegando a las cámaras de combustión que veremos después. Mientras que un compresor axial mantiene la dirección del aire siempre más o menos paralela al eje de la turbina y también lo acaba comprimiendo y metiendo en las cámaras de combustión. En los dibujos esquemáticos se suele ver mejor. Veis cómo el aire cambia de dirección axial a radial para ser comprimido, quemado y que salga al exterior. Mientras que en los compresores axiales, pues el aire mantiene siempre esta dirección axial. Muy bien. Volvemos al libro. Después del compresor vendría la cámara de combustión, que como su nombre indica es el lugar donde se quema el aire y el combustible. Ahí se inflama la mezcla, los gases se calientan, se dilatan y claro, al tender a ocupar mucho más espacio tienen que salir por algún sitio y salen hacia atrás y mueven la turbina. Vamos a ver alguna imagen también de cámaras de combustión. Bueno, pues la verdad es que esta imagen no tiene mucha calidad, pero como está seccionada, pues esta es una cámara de combustión. La verdad es que se ve que cada una de ellas es una cámara de combustión. La verdad es que se ven que están aquí, pues eso, fogueadas. Entonces aquí está llegando el aire comprimido del compresor, se está inyectando el combustible, se está produciendo la combustión y está saliendo, empujando la turbina para hacer girar todo. Aquí volvemos a la misma imagen que veíamos antes. El aire entra por aquí a presión, aquí se aporta el combustible y entonces en toda esta zona se está quemando y sale el gas a gran velocidad moviendo la turbina que está por aquí, en esta zona. Bien, lo siguiente es la turbina. La turbina, vamos otra vez, la turbina es la máquina que recoge o que transforma la energía cinética de los gases en trabajo que lo aporta al compresor. ¿Vale? Las turbinas también las hay axiales y también las hay centrípetas. Las axiales son las que mantienen la dirección más o menos paralela al eje de la turbina y las centrípetas son las que recogen el chorro de gases de forma radial y lo sacan por el eje. Las más utilizadas son las axiales y también se pueden ver en las figuras que tenemos por aquí. A ver, esta sería una turbina y esta es una turbina axial. También la imagen siguiente sería una turbina axial, que sería esta de aquí. Toda esta zona sería la turbina axial. Y turbina centrípeta no he encontrado imágenes y tampoco le da muchas vueltas, no son muy utilizadas. Seguimos. Después viene la tobera. La tobera es la zona de salida de los gases, donde lo que se pretende es acelerar estos gases para que generen un mayor empuje. ¿Vale? Aquí parte de la presión se transforma en velocidad, pero como hemos visto estos días en clase, el empuje, la fuerza, depende del gasto y depende de la velocidad a la que salen los gases. También depende de la velocidad a la que entran, se restaba, ¿verdad? Así es que cuanto mayor sea la velocidad de salida, más empuje se va a producir. Las toberas, pues en lo que es un esquema, pues podría ser esta es la tobera, una tobera, o en la imagen 2 también es una tobera, pero esta tobera lo hemos estado viendo estos días en clase,
la tobera de Laval, ¿verdad? Que aquí tenía una zona convergente y luego una zona divergente, y eso tenía que ver con que está pensado, esta turbina, bueno, este motor, este reactor está pensado para velocidades supersónicas, en las cuales hemos visto que una vez que se llegaba a la velocidad de Mach 1 ya no podíamos conseguir mayor gasto, y para que consiguiéramos mayor velocidad tendríamos que hacer que la tobera fuera divergente. Bueno, pues esto es un motor que está diseñado para velocidades supersónicas, y la tobera es al revés que la tobera, digamos, vamos a decir convencional, velocidades subsónicas, en las cuales la tobera se va estrechando para que salgan gases a alta velocidad. Vamos a ver qué más nos cuentan aquí. Bien, una vez que hemos visto muy básicamente los componentes esenciales del motor, pues nos hace una clasificación de los tipos de motores que hay. Vamos a aumentar un poquito la imagen. Vale. Entonces, aquí tenemos la primera división entre aeromotores y cohetes. Los aeromotores son aquellos que funcionan por la atmósfera, mientras que los cohetes funcionan fuera de la atmósfera. Claro, nuestro estudio se va a centrar en los aeromotores. Los aeromotores, de nuevo, los dividen de reacción o de turbina. Los aeromotores de reacción son aquellos en los cuales el empuje lo va a generar el chorro de gases, y es una parte importante del movimiento del aparato ese chorro de gases. Mientras con los de turbina, la energía contenida en el combustible la van a emplear en mover un eje o en mover una hélice, pero el efecto de reacción no va a ser tan importante, o incluso no va a ser nada importante. Entonces, los motores de reacción, en los cuales como digo, el movimiento se va a conseguir en gran parte, o en parte por lo menos, por el impulso que dan los gases, por el efecto de acción y reacción, por la velocidad a la que salen los gases por la tobera, pues tenemos aeromotores de reacción sin compresor y con compresor. También tenemos unos mixtos, que al fin y al cabo va a ser combinar uno y otro, va a ser meter dos en uno, pero bueno. Como decía, aeromotores de reacción los hay sin compresor y los hay con compresor. Sin compresor veremos los estatorreactores y los pulsorreactores, y los aeromotores de reacción con compresor veremos los del flujo único y los que tienen flujo doble. Vale. Si volvemos, también tenemos aeromotores de turbina cuyo esfuerzo se va a dar a un eje o se va a dar a una hélice. También los veremos. Y por último, los cohetes, nada, simplemente comentar que hay cohetes que tienen combustible sólido y cohetes que tienen combustible líquido. Como hemos comentado, necesitan también llevar el comburente. Pues nada, vamos a verlos. Vamos a ver qué nos van contando. Lo primero, el 3, 2, 1 son los aeromotores. Los aeromotores, como veis, aquí todavía tenemos el esquema a la vista y es fácil seguir el hilo, pero luego es verdad que según va uno pasando las páginas, pues tiene que volver atrás al esquema para recordarlo. Los aeromotores, digamos, están en oposición a los cohetes. Los aeromotores se mueven, necesitan la atmósfera, los cohetes no. Los aeromotores de reacción están no, pero vamos, que es de turbina de reacción, entonces ahora están motores de reacción. Los aeromotores de reacción, como hemos comentado, son los que generan el empuje por el chorro de gases a alta velocidad. Y aquí tenemos reacción sin. Entonces los sin eso se basan la velocidad del propio aparato, por decirlo de alguna manera, entrar el aire aquí dentro, y es el diseño del difusor lo que aumenta la presión y también la velocidad con la que entran los gases, que aquí disminuye bruscamente,
la que está generando la presión necesaria para que aumente la temperatura y se queme el combustible. ¿Vale? Entonces, estos motores de reacción sin compresor los distinguimos entre los estatorreactores o los pulsorreactores. Los estatorreactores necesitan de la velocidad del aparato para que el aire entre en el motor y que aumente su presión, mientras que los pulsorreactores no necesitan de esa velocidad, como veremos después, y podrían funcionar parados. Los estatorreactores no pueden funcionar parados, ¿vale? Como digo, el aire entra por la velocidad que lleva el aparato, no funcionan en condiciones estáticas. Y eso quiere decir que antes de que puedan funcionar hay que poner la aeronave pues a una velocidad. Eso sí, claro, al no tener otros componentes, tienen una relación empuje-peso muy favorable. Fijaos que es que no tiene compresor, no tiene eje, no tiene turbina, pues claro, hay muy poco peso. Entonces, si esto genera empuje, pues la relación empuje partido por peso es muy alta, comparado con algo que genere el mismo empuje y tenga dentro todo ese peso de todos los componentes que hemos visto. Hace una división dentro de los estatorreactores, habla de los ramjet y de los scramjet. Los ramjet están pensados para velocidades subsónicas y los scramjet para velocidades supersónicas, en los cuales el diseño pues es diferente. Fijaos, aquí estamos viendo también de nuevo que velocidades supersónicas, aquí las toberas son divergentes, mientras que en velocidades subsónicas las toberas son convergentes, por lo que hemos estado viendo estos días en clase. Pulsorreactores. Los pulsorreactores eran aeromotores de reacción sin compresor y son la clasificación B de estatorreactores, pulsorreactores. Bueno, con esto estoy queriendo intentar recordar dónde estamos en el esquema y a lo mejor es peor. Pulsorreactores. Los pulsorreactores se diferencian en que tienen unas válvulas a la entrada. Tienen unas láminas, de manera que cuando se ha producido la explosión o la combustión y los gases salen, generan una cierta depresión que permite que entren gases nuevos. Pero cuando se produce la combustión, en el primer momento de producirse la combustión, se genera esta onda de presión en todas direcciones, pero aquí nos están reflejando esta, que hace cerrar las válvulas. Entonces ya al gas solo le queda una salida. ¿Qué ocurre? Que esto permite que los pulsorreactores puedan funcionar en estacionario, puedan funcionar parados. Muy bien. Ahora vamos a los aeromotores de reacción con compresor. Los aeromotores de reacción con compresor son motores que funcionan dentro de la atmósfera, que el chorro de gases genera empuje y que tienen compresor. Es lo más habitual, lo que hemos visto estos días cuando hablábamos de ejemplos de turbina. Y ahora mismo un paso atrás en la descripción general de los componentes es lo que estábamos viendo. Entonces tenemos motores de flujo único y motores de flujo doble. Bueno, vamos a intentar retomar la cosa. Motores de reacción de flujo único. Pues podríamos poner un motor de reacción de flujo único con compresor. Aquí teníamos el compresor y el flujo único viene a decir pues que los gases tienen un camino, un único camino. Imaginaos que esto es un tubo, está cerrado y entonces hay un solo flujo de gases. Entran y salen. Es el típico motor con difusor, compresor, cámara de combustión, turbina y tobera. Pero luego tenemos los motores de flujo doble. Los motores de flujo doble, pues hay un flujo primario, que es el que va por el interior del motor, como lo que acabamos de ver, y hay un flujo secundario que es aire, pero que no participa en la combustión. Pasa por fuera del motor y no participa en la combustión. Y ahora define la derivación, lo que tenemos aquí. Y es partido primario, que es sigma, los modos habituales y comerciales.
No, cada vez el gasto secundario es mayor que el gasto primario, ¿vale? Pues nada, si tenemos un motor doble, resulta y tenemos los turbos, tenemos fan. Volvemos a los turbofan, estos son los que verdaderamente se emplean en la mayoría de los aviones comerciales, son motores de reacción, pero de flujo doble, en la que en la parte delantera suelen llevar, pues eso, un fan, ¿vale? Digo suelen porque hay aviones que el fan lo llevan en la parte trasera, como viene aquí en esta imagen, ¿vale? Y voy a buscar una imagen, ya en la tenemos, vamos a poner por ejemplo esta, en la que se ve bien. Vamos a parar un poco. Este es el fan y tenemos dos flujos. Un flujo de aire por fuera de lo que es la turbina donde se quema el combustible, que este flujo de aire cada vez es mayor con respecto al flujo primario, que es el flujo que va por dentro de la turbina y que es el aire que se utiliza para la combustión y para mover la turbina, para mover el compresor y para mover el fan. O sea, hay una parte de aire que se utiliza para esto y también para generar empuje por el chorro de gases, pero una gran parte de aire que participa enormemente en el empuje del avión va por la periferia, ¿vale? Entonces tenemos de nuevo una división dentro de los turbofan que dicen que si eso les hay de un eje, de dos ejes, de tres ejes, entonces los de un eje serían pues como esta imagen, en la cual solo hay un eje, la turbina mueve al compresor y mueve al fan. Los hay de dos ejes, aquí hay un esquema de un turbofan con dos ejes, en el cual, fijaos, este es el aire secundario, el aire primario, y aquí lo que está ocurriendo es que tenemos una turbina de alta que está moviendo al compresor de alta. Y en un eje independiente tenemos una turbina de baja que está moviendo al compresor de baja, y al fan. Vale. A ver. Vamos a ver si esta se ve bien. El que voy a ver ahora es un turbofan de dos ejes. Sé que este capturador de pantalla no tiene mucha calidad, entonces no sé qué tal se verán las flechitas, pero yo sí que puedo apreciar que los ejes se están moviendo a diferente velocidad. Entonces la turbina de alta y el compresor de alta están girando más deprisa que la turbina de baja y el compresor de baja y el fan. Vale. También hay motores turbofan de tres ejes en los cuales habría una turbina más, un eje más, el fan. O sea, tendrá que mueve de alta, de que mueve de y la baja que man. Otro tipo de motor de flujo doble es el que llama aquí bypass. Este se puede ver aquí en esta imagen, la imagen 3.8c. Estos de flujo doble de bypass, el detalle que tienen es que el flujo se separa después del compresor. La verdad es que se ve ahí pequeñito. No sé si aquí estaba esto.
Bueno, por mucho que lo aumente, no sé si se va a aumentar la calidad. O sea, la calidad no va a aumentar, pero a ver si se ve algo mejor. Aquí, una vez hay una etapa de compresión, se está produciendo la separación del flujo secundario y del flujo primario. De ahí que se llame de bypass, ¿vale? Y luego hay otro que es el after fan, en el cual el concepto es el mismo. Tenemos dos flujos, un flujo primario que va por el interior del motor y un flujo secundario que va por el exterior, pero lo que pasa es que el fan está en la parte trasera del motor. Esto genera ventajas en el sentido de que el eje es más pequeño, ¿vale? Es más pequeño, pero no es ampliamente utilizado. Vale, luego tenemos ya cambiamos de clasificación y pasamos a ver los aeromotores de reacción mixtos. Los aeromotores de reacción mixtos eran aquellos, perdonad, que combinaban esto, un turbojet, ¿vale? Perdón, que se me ha salido el micrófono. Veréis, de reactor, para los que tienen es eso, como un turbojet y el estator reactor. Estator reactor, esa que queda en aeromotores de reacción mixtos. Vale. Luego pasamos a los aeromotores de turbina. Los aeromotores de turbina, antes, la energía de los gases, su mayoría para mover la turbina, no para. Entonces, hasta ahora, los gases de sí movían una turbina, sí, es verdad, pero también generaban empuje. Ahora, todo lo que se pueda de la energía de los gases se va a tratar de llevar a mover una turbina. Entonces, ver aquí tiene la necesidad o la importancia de los gases, que no esa para mover el, ¿vale? Entonces tenemos el turbohélice o el turboeje. El turbohélice, vamos a ver las imágenes, la 310, vale, está aquí, a ver que la abra un poco, que la veamos más. El turbohélice, tenemos una turbina, fijaos que en este caso toma el aire, es un compresor centrífugo, vale, dice aquí compresor centrífugo de doble etapa. Tenemos una compresión centrífuga, entra por el eje, sale radialmente para redirigirlo otra vez al eje del segundo compresor, o de la segunda etapa del compresor, mejor dicho, que lo manda a la periferia, lo manda a las cámaras de combustión, mueve la turbina, pero aquí la salida de gases no tiene una tobera como tal en la que vaya a generar el empuje, por lo que está haciendo en realidad es mover a todo este eje. Este eje tiene una caja de engranajes y hay un engranaje planetario para reducir la velocidad de giro, y lo que está moviendo es la hélice. ¿Vale? Pues esto sería el turbohélice. También la figura 3.8e, a ver, la figura 3.8e está representando un turbohélice. Vale, aquí hay un compresor axial, como veis, y la turbina está transmitiendo el movimiento hasta la hélice. Aquí sí que es cierto que estamos viendo una tobera, pero el empuje que dan los gases no es lo importante, es un empuje residual. Lo importante es dar movimiento a la hélice, ¿vale? Y luego tendríamos el turboeje, en el que digamos que es similar, pero lo que hace es mover las palas de un helicóptero. Entonces aquí lo que está haciendo es que va a una caja de engranajes donde transforma la dirección del movimiento para mover las palas del helicóptero.
¿Veis? El concepto en sí del motor es similar. Vamos a ver. Y ya acabaríamos hablando de los cohetes, que lo que dice es que, que no dependen de la atmósfera, ya lo hemos comentado, no dependen de la atmósfera. Los cohetes eran lo que estaba en paralelo a los aeromotores. Los aeromotores necesitaban de la atmósfera, los cohetes no. Llevan combustible y llevan comburente y no llevan partes móviles, por lo que tienen una relación potencia-peso muy elevada. Muy bien, pues con esto acabamos el tema 3 y ya está.